Dice la Escritura: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabra ociosa, palabra mentirosa, palabra ociosa, es palabra que Dios no ha hablado, palabra que Dios no ha enseñado al hombre, palabra que habla mentira, que habla lisonja, que habla engaño, palabra que adivina, palabra que es contraria a las palabras de Dios. Todo ello es palabra ociosa, porque es ocio, es algo que no es para bien, es algo que es para vanidad, es algo que es para vanagloria, es algo que es para el cuerpo, para la tierra. Palabra ociosa, palabra que divaga de la verdad de Dios, palabra que divaga de la justicia del cielo, palabra que divaga para que el hombre no sea formado conforme a lo que debe de ser formado. Un varón perfecto conforme a la imagen de Dios, un varón perfecto preparado para toda buena obra, preparado para todo aquello que Dios le ordene, que usa bien la palabra de verdad. Palabra ociosa. En el juicio, toda palabra le será presentada al hombre, porque todo está escrito en el libro de Dios. Dice que cuando se abran los libros, en el juicio del gran trono de Dios, del gran trono blanco, dice que se abrirán los libros, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Por qué? Los libros son las multitudes de personas, porque tienen todas sus obras y todas sus palabras escritas en libro. Cada uno tiene un libro. Cada uno en el libro de cada uno se escriben las obras de cada uno y se escriben las palabras de cada uno. Pero dice que luego fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. Y que al que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ese será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Pero primero se abren los libros, porque primero se le abre a cada cual su propio libro, el libro de cada cual. Dice que Dios escribió para nosotros todas las cosas que debían de ser hechas en nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, las escribió el Señor. Así dice la Escritura: mi embrión miró en tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El libro de cada uno Dios lo escribe. Cómo Dios determinó que fuera la vida de esa persona y las palabras que esa persona iba a hablar en toda su vida, por infinidad de palabras que fueran. Para Dios eso es fácil de contar, como contar con las manos. Para Dios eso es así, porque es Dios, creador del universo, delante del cual no están ocultos ni siquiera ni uno de nuestros cabellos, y el mínimo cabello que cae a tierra, Dios lo cuenta y Dios lo ve, aunque el hombre no se dé cuenta. Y para Dios eso nada es, o sea que es fácil. Y cuando el hombre no cumple con aquello que está escrito en su libro, que Dios escribió para él, entonces el hombre va a escribir su propio libro. Que esto es lo que sale del corazón de las tinieblas que engañan al mundo entero, y lo que sale del propio corazón del hombre ayudado por las tinieblas. Por eso que dice que el mundo entero está bajo el maligno, para hacer todo lo que él quiere que haga y para hablar todo lo que el maligno quiere que el hombre hable. Cuando dice que nosotros servimos a Dios en espíritu y verdad y somos uno con Él, dice que nosotros no somos los que hablamos, sino que el Espíritu de nuestro Padre es el que habla en nosotros. Pero esto quiere decir también que cuando el hombre no hace así, entonces el espíritu del padre de la mentira, que es Satanás, es el que habla en el hombre todo tipo de palabra ociosa, todo tipo de palabra mentirosa, todo tipo de palabra que no tiene que ver con la vida eterna, todo tipo de palabra que es para pecado, que es para vanagloria, que es para vanidad. Y todas las obras y las palabras de los hombres están escritas en el libro de cada uno, el libro que cada uno escribe con sus obras, porque lo escribe el hombre lo escribe con sus obras, no con sus manos, sino con sus obras y con sus palabras. No solo las que salen por la boca, sino las que están dentro del corazón, porque esas son escuchadas en el mundo espiritual. Las palabras que cada uno dice en secreto, como dice: ni aun en tu recámara pienses mal del rey, ni en lo secreto hables mal del príncipe, porque las que tienen alas llevarán la voz, las que tienen alas llevarán la voz al Padre. Estos son los ángeles de Dios que escuchan lo que uno habla en lo más profundo de su corazón, y lo que uno habla allí donde no hay nadie que lo vea. Estas palabras están escritas, porque si los ángeles llevan la voz, ellos escriben todas las cosas, porque todo está escrito para testimonio a los hombres. Todo está escrito para que al hombre cuando sea juzgado, se le muestre y se le demuestre todo lo que hizo y todo lo que habló.
Y por eso Dios llama un arrepentimiento completo de todas sus obras desde lo profundo del corazón, para que estas cosas sean borrados. Arrepentíos, dice, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si dice que deben de ser borrados los pecados con el arrepentimiento y convirtiéndose al Señor, es porque los pecados están escritos. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, cada pecado que el hombre hace está escrito en su libro. Cada acción que el hombre hace está escrita en su libro. Cada cosa que el hombre piensa está escrito en su libro. Cada palabra que el hombre dice y piensa en su corazón que es pecado y que es en contra de la voluntad de Dios está escrito en su libro para serle mostrado. Solo el arrepentimiento borra estas palabras, porque en el arrepentimiento el hombre es lavado con la sangre de Cristo, sus pecados son lavados con la sangre de Cristo, y este es el borrador del pecado, de la palabra ociosa, de toda palabra mentirosa que salió por la boca del hombre, de toda palabra vulgar, de toda palabra mundanal, de toda palabra prendida de la tierra, para el hombre terrenal, nacido de carne y de sangre. Esta es la sangre, la que borra. Este es el borrador, la sangre del Señor. En el arrepentimiento se borran los pecados, pero cuando el hombre no tiene arrepentimiento, no porque sea creyente, no porque sea cristiano, no es que no se haya arrepentido, porque en las congregaciones están llenas de personas que incluso están llenas de pecado, porque dice que se saca del mar toda clase de peces y se echa al mar nuevamente lo malo, y lo bueno se deja en tierra, porque esto malo es toda la multitud, que es la cizaña, que es necesario que la cizaña crezca con el trigo, porque la cizaña no será cortada hasta el final, porque es necesario que crezcan juntos. ¿Qué es esto? Todo lo que están en las congregaciones llenos de palabras mentirosas, llenos de pecado y llenos de todo tipo de impureza, llenos de todo tipo de mentira, llenos de todo tipo de impiedad, desde el corazón hasta afuera, desde incluso los altares. Y por eso es que el juicio debe de comenzar por la casa. Pero todo está escrito. El hombre puede engañar aquí en la tierra al hombre, pero dice que delante de los ojos de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas, descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aparte de que están abiertas a sus ojos, están escritas las palabras. No se pueden borrar si el hombre no llega a un verdadero arrepentimiento. Es un arrepentimiento donde el hombre debe de pedirle a Dios que lo libre de todas aquellas obras, que lo libre de todos aquellos pensamientos, que lo libre de todos aquellos deseos, que lo libre de todas aquellas palabras. Y esta oración debe de ser continua y sin cesar, a lo largo de la vida del hombre, no a lo largo de unos días, de una semana o de 15 días, donde el hombre diga, voy a apartarme a llorar con el Señor 15 días. Todo eso es bueno si es para verdaderamente la gloria de Dios, si es para salvación, si es para que Dios haga su voluntad y dirigido por el Señor, pero no que la oración a lo largo de la vida va a ser solamente ese tiempo. No, es una vida de continuo clamor. Es una vida sin cesar en continuo clamor para que las palabras sean borradas. El hombre puede ofender al hombre, pero en el libro de ese hombre que ofende al hombre están escritas las palabras de ofensa. Esas palabras lo van a condenar. Esas palabras serán juzgadas, porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Al hombre se le va a preguntar ¿por qué dijo esa palabra? Cada una de ellas va a tener que dar cuenta, porque cuando dice que va a tener que dar cuenta, es que va a tener que explicar por qué dijo esa palabra, va a tener que explicar por qué ofendió a su prójimo, va a tener que explicar por qué mintió, va a tener que explicar por qué dio falso testimonio, va a tener que explicar por qué profetizó en falso cuando Dios no le dijo nada, como dice de los profetas. Ellos corrían, pero yo no les mandé. Ellos profetizaban, pero yo no les hablé. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, el Señor les va a preguntar, ¿por qué hablaron lo que hablaron? Siendo que Dios no les dijo eso, siendo que se lo inventaron en su mente, porque el hombre se imagina, dice, el Espíritu me hace sentir, no sabe que el sentir del corazón del hombre es para muerte, porque el corazón mismo lo engaña. El Señor nunca dijo, cuando tengan un sentir, este soy yo, sino que el Señor dijo que inclinaran a Él sus oídos, inclinar los oídos a la voz de Dios. Mis ovejas
son las que oyen mi voz y me siguen. Estas, no las que tienen un sentir del corazón, porque en el sentir del corazón viene toda palabra mentirosa. Tengo un sentir de predicarle al pueblo, dice uno. Tengo un sentir de predicarle al pueblo que viene toda bendición sobre ellos y que Dios estará con ellos donde quiera que vayan y que serán prosperados. Este sentir de las tinieblas, este sentir va a dar cuenta delante del juicio de Dios. ¿Por qué? En el juicio de Dios, delante de su trono. ¿Por qué? Porque Dios le preguntará al hombre, ¿por qué hizo aquello? El Señor me concedió ver el juicio de alguien en el espíritu, de alguien famoso, de algún predicador. Y el Señor le preguntaba, ¿por qué enseñó tal cosa? ¿Por qué enseñó esta otra cosa? Y cuando no tenía respuesta, porque el hombre allí no tiene respuesta para hablar, le mostraba el Señor toda la cantidad de almas que arrojó al infierno por causa de esas palabras. Y le mostró, y le pidió que le mostrara sus manos. Y sus manos estaban ensangrentadas y le hizo la pregunta, ¿por qué tus manos están llenas de sangre? Porque las manos se llenan de sangre cuando asesinan a las almas, cuando se le habla palabra mentirosa desde el altar que Dios no ha hablado, cuando se le habla palabra lisonjera desde el altar que Dios no ha hablado, eso lleva al alma a la condenación. Dios va a preguntar por esas palabras que se hablaron. Dios va a preguntar por cada una. El hombre no tendrá respuesta a las palabras de Dios. No podrá responderle a una pregunta entre mil. A una entre mil no le podrá responder, porque serán miles de cientos y cientos de miles y millones de preguntas. Dirá alguno, no, pero ¿cuándo va a terminar? Si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Y cuánto dura el hombre en la tierra? El hombre, la vida del hombre, dice que es un aproximado de 70 años, en los más robustos 80 años. Es un aproximado más o menos, puede durar más, un poquito menos, un poquito más, mucho menos, o lo que sea, pero ni siquiera llega al 10% de lo que son 1000 años, lo que representa un día delante de Dios. O sea que toda la vida del hombre será juzgada en el mundo espiritual, en el cielo, que es la eternidad. Allí es un instante, es un momento, son unos escasos minutos, pero que el hombre en el cuerpo no lo entiende. Y allí entonces se le van a hacer millones de preguntas en un rato que va a pasar rápido. Y allí entonces el hombre va a tener que dar cuenta por cada una de esas preguntas. Porque no es que Dios va a juzgar a alguien así y que va a decir así deliberadamente, te juzgo por esto y vas al infierno, te juzgo por esto y el lago de fuego es tu lugar. No, sino que Dios es justo y Dios va a justificar cada cosa. Dios va a justificar cada juicio. ¿Por qué? Por cada cosa que el hombre dé cuenta, por cada cosa que el hombre tenga que dar cuenta, por cada una de esas cosas será juzgado. Y serán muchas acusaciones contra el hombre. Serán muchos cargos, infinitos cargos contra él. Y cada uno de esos cargos lo condenará en el infierno. Cada uno de esos cargos lo condenará. Porque no habrá ningún pecado que no reciba su propio tormento. Cada cual tendrá suficiente carga consigo mismo. Nadie podrá mirar a su compañero a ver el juicio del otro. Cada cual tendrá suficiente carga consigo mismo. No sabrá dónde ir, no sabrá dónde esconderse, no sabrá dónde meterse, no podrá hablar. Como dice que cuando se le apareció el ángel a Daniel, cayó como muerto a sus pies y no tenía fuerza, cayó sobre cayó como muerto, dice, y entonces el ángel lo levantó y no tenía fuerza ni para moverse ni para levantar la cabeza. Así será el hombre delante de Dios y tendrá que responder por cada una de las palabras, pero no podrá responder, dice la Escritura, a una palabra entre 1000. En ninguna forma podrá responder. Las palabras mismas condenan al hombre. Dios no condena al hombre, las palabras mismas lo condenan. Como dice, tu boca te condenará y no yo, y tus palabras testificarán contra ti. Tu propia boca te condenará. El hombre habla contra su prójimo, su propia boca lo condena. El hombre aborrece a su prójimo, su propio sentir, su propio desamor lo condena. El hombre ofende a su prójimo, esa ofensa lo condena. Esa ofensa es cuchillo contra su alma, espada contra su alma.
esa ofensa, esa espada contra su alma, aquella ofensa que trata de vengarse de su prójimo o que trata de responder a una palabra del hombre que de pronto no le agradó, que no le gustó, aquella ofensa lo condenará, será contra él. Y mientras mayor haya sido la ofensa, mayor será la herida de la espada, mayor será el castigo, mayor será el pecado, mucho más cuando las palabras son contra el cuerpo del Señor, contra el verdadero cuerpo del Señor, porque esto se le hace a Dios. Y son muchas las palabras ociosas que el hombre a lo largo de su vida dice, y son muchas las obras infructuosas y de pecado que el hombre a lo largo de su vida hace, pero ninguna pasará por alto. Todo será juzgado delante de Dios. Cada palabra, por mínima que sea, la que se pensó en el corazón. Y por eso el arrepentimiento debe de empezar por dentro, desde donde nacen las cosas, desde donde donde nacen las obras, desde donde nacen los deseos, desde donde nacen las palabras. Porque de dentro del corazón del hombre nacen los pecados, nacen los adulterios, la calumnia, los falsos testimonios, las blasfemias, los hurtos, las fornicaciones. De dentro del corazón nacen todas estas cosas, y estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Cómo lo contaminan? Contaminan su alma. Él no va a ver su cuerpo contaminado, su cuerpo físico, el que va al polvo de la tierra, no lo va a ver contaminado. Esto contamina su alma y esto contamina su espíritu, de modo que el espíritu llega un momento en que no puede hablar justicia, no puede hacer justicia, porque el hombre tiene su lengua acostumbrada a hablar el mal, desde su corazón está acostumbrado a pensar el mal sin temor de Dios. Como dice, que delante de los ojos de aquel que obra sin temor de Dios, delante de los ojos de él no hay temor de Dios. El impío, delante de sus ojos no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque él no piensa que hay un juicio que lo va a castigar, porque él no piensa que hay un juicio donde va a tener que dar cuenta, porque él no piensa que va a ser juzgado por esas acciones. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando esto no lo hay, el hombre acostumbra su lengua a hablar mentira, acostumbraron su lengua a hablar mentira, dice la Escritura. Se ocupan de actuar perversamente. ¿Cómo podrán hablar verdad? ¿Cómo podrán hablar justicia? ¿Cómo podrán hablar lo recto? ¿O cómo podrán hacer lo recto? También, como dice, ¿puede acaso cambiarse las manchas del leopardo? ¿O puede el etíope cambiar el color de su piel? Así también, ¿cómo podéis vosotros hacer el bien habiendo estado acostumbrados a hacer el mal? ¿Por qué? Porque los pensamientos, los deseos, las palabras a las cuales el hombre está acostumbrado a hablar y todos los deseos que el hombre está acostumbrado a sentir de pecado y de enemistad contra Dios, y todo pensamiento acostumbra a su espíritu porque lo contamina, y mientras mayor es la contaminación, más el espíritu se va adaptando a aquello, porque dice que esto es lo que contamina al hombre. Es el hombre espiritual de lo que está hablando el Señor. El hombre espiritual, no el cuerpo que va al polvo de la tierra. Este lo puede lavar con lejía, que dice que la mancha de su pecado del hombre permanecerá aún delante de Dios. A este lo puede perfumar, que dice que apestará delante de Dios, porque dice que toda justificación delante de los ojos de Dios es trapo de inmundicia, y en trapo de inmundicia yede, porque es inmundicia, y con esto se limpia el hombre con sus justificaciones propias. Se puede justificar que todo esto delante de Dios es trapo de inmundicia. Solo el arrepentimiento verdadero, el reconocer que verdaderamente es pecador, el reconocer que verdaderamente es enemigo de Dios, el reconocer que verdaderamente ha hablado palabra amarga acerca de lo que se llama ser pueblo, acerca de lo que se llama ser el liderazgo, porque hablan lisonja, y Dios destruirá toda palabra, toda boca que habla mentira, y toda lengua que habla lisonja, y toda boca que habla jactanciosamente a los que han dicho, por nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por nuestra lengua prevaleceremos. Dice que Dios lo destruirá, pero habla de aquellos que hablaron mentira en su nombre, de aquellos que profetizaron el falso, de aquellos que enseñaron erradamente, porque Dios no les enseñó, Dios no les habló, y esto lo destruirá Dios. Y todos estos son aquellos que sus gargantas son como sepulcro abierto, y debajo de su lengua hay vejación y maldad, debajo de su lengua hay veneno mortal, sus lenguas son como áspid, son como veneno de serpiente. Entonces, esto
esto hace que el hombre hable mentira, porque en su corazón está la avaricia, la codicia, el deseo de ser allí, de tener dinero, posición eclesiástica, como pastor, como líder, ser visto como profeta, adquirir ganancia, tener personas, encubrir sus pecados detrás de un ministerio y muchas cosas más que el hombre tiene dentro de su corazón, cuyas gargantas son como sepulcro abierto. Y de todas aquellas palabras, y de todo aquel sentir de sus corazones, tendrá que dar cuenta el hombre a Dios, tendrá que dar respuesta al hombre a Dios, y responder no será nada fácil, tanto que será imposible, porque cuando Dios le haga preguntas, el hombre no te va a tener cómo responder, como cuando le injuriaban al Señor haciéndole preguntas de una y otra cosa para tratar de sorprenderlo en alguna falta, pero es imposible. ¿Quién va a sorprender alguna falta a Dios? Más bien Dios les hacía preguntas que los dejaba mudos, tanto que ya hubo un momento que ya no osaron preguntarle más nada, porque quedaban desnudos, quedaban desarmados completamente. Dios les quitaba sus armas y ya no tenían fuerza, ya no tenían cómo responder. Entonces, cuando el hombre se ve así, lo que hace es injuriar. Y entonces ¿qué es lo que hace? Atentar contra él, calumniar de él, hablar mal de él, levantarle falso, blasfemar contra él, como blasfemaron, calumniaron de él, diciéndole: este dice que no hay que dar tributo al César, todo lo cual era mentira, cuando él nunca dijo eso. Al contrario, él dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y después lo injuriaron y le dijeron que este dice que no hay que darle tributo al César. O sea, calumniar, mentir y hablar palabras en contra de su prójimo, ya que no tiene defensa, porque las palabras del Señor, las preguntas del Señor, dejan indefenso al hombre que hace el pecado y no lo reconoce, al hombre que habla la mentira y que vive conforme a su propio corazón y no lo reconoce. Y así será delante del juicio. El hombre no tendrá cómo responder las preguntas del Señor, porque dice que a través de preguntas lo juzgará, y por eso vuelve, y por eso repite, y por eso dice: no le podrás responder ni a una pregunta entre mil. Así, Dios se le presentó a Job y le preguntó cosas. Job era hombre justo y recto sobre toda la faz de la tierra, que no había otro como él en toda la faz de la tierra. Pero esto enseña cómo será, y el hombre será interrogado por Dios, y a través de esas preguntas entonces el hombre entenderá su condición y lo que hizo, y no podrá responder, porque eso es lo que dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo es dar cuenta? Se le preguntará acerca de eso. De eso va a dar cuenta. Lo hizo. Fue libre para hacerlo. Tomó su propio albedrío. No se lo entregó a Dios. Fue libre para actuar como quiso. Bien, pero va a tener que dar cuenta. Toda ofensa será inquirida en el juicio, y de ella tendrá que dar cuenta el Señor. Toda ofensa, toda palabra mentirosa que se habló acerca del prójimo, toda palabra que se habló en contra de la verdad, toda falsa profecía, toda falsa enseñanza, todo aquello que hace que el hombre hable en contra de la verdad, de todo aquello el hombre va a tener que dar cuenta. De toda palabra lisonjera, de toda palabra mundanal, de toda palabra vulgar, de toda palabra de pecado, de todas esas palabras el hombre va a tener que dar cuenta. Los sabios escaparán, porque los sabios retraerán su lengua de hablar el mal. He hecho que mi boca no hable transgresión. ¿Cómo? ¿Por mi cuenta? ¿Por mi fuerza? No, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, por la fuerza de Dios, buscando a Dios en todo tiempo, y clamándole y pidiéndole, suplicándole y diciéndole: Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Dios, sean gratos los dichos de mi boca. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud en mí. Así le clamaba David de continuo, y de estas oraciones hay que aprender. No hablará mentira. Y en la boca de no será hallada mentira, porque a través de su clamor reverente, a través de su temor a Dios, fue limpiado, y el Señor se encarga de hacer la obra en aquel. El que no, va a dar cuenta, porque no será limpiado. Hablará lisonja, para hablar mentira, ofenderá, hará de todo, pero ni siquiera sabrá que hay un juicio que le espera. El sabio escapará y los necios llevarán ignominia. Gloria a Dios.